Bien, ahora, ¿qué pasa con, ya que revisamos, o qué sucede cuando ya tenemos esos requisitos o los estatutos, ya tenemos los aspectos generales? Bueno, ahora hay que preguntarnos qué sucede si quiero o ya tengo mi asociación religiosa y la voy a, o quiero modificar el nombre, quiero modificar algún estatuto. Bueno, tenemos que establecer, por eso en los estatutos están las reglas generales, para que se pueda llegar a una modificación, se pueda llevar a cabo una modificación. Entonces, primero hay que corroborar que en los estatutos hayamos puesto un proceso de modificación de los estatutos de la asociación religiosa. Después, ya que hayamos llevado el proceso, que generalmente es hacer una asamblea y que se pueda decidir, se pueda ejecutar esa decisión que tomó la asamblea y poderla ejecutar, bueno, se solicita a la Dirección General de Asociaciones Religiosas algo que se llama toma de nota. Una toma de nota también, esa palabra se utiliza también en los sindicatos. Es como si fuera una validación, vamos a denominarle una fe que da, o sea, una fe y legalidad que va a dar un notario público en el caso de una entidad lucrativa, pero aquí se le llama toma de nota. La toma de nota es un documento que entrega a la Dirección General de Asociaciones Religiosas o una junta o centro de conciliación y arbitraje para el caso de los sindicatos. Entonces, esta toma de nota certifica como tal la validez. Ya una asociación religiosa no tiene que acudir con un notario público para celebrar esa asamblea, ni que le dé fe y legalidad de la decisión de modificación de los estatutos, sino lo que se hace es hacer una asamblea, la asociación religiosa hace una asamblea, se vota, se hace la modificación, se hace un acta de asamblea, ese acta de asamblea firmado por todos los presentes, por todos los asociados, se presenta a la Dirección General de Asociación Religiosa y tiene que expedir a su vez un documento llamado toma de nota. Esta toma de nota se le va a solicitar a la Dirección General de Asociaciones Religiosas y se le tiene que dar un ejemplar original o una copia certificada. Una copia certificada se obtiene con un notario público, que conste la aprobación de esas modificaciones. Si se va a hacer una modificación al cambio de la denominación o razón social de la asociación religiosa pues va a tener que solicitar a la Dirección General de Asociaciones Religiosas la toma de nota en la que autorice el cambio de nombre. Y esta Dirección General de Asociaciones Religiosas pues le va a notificar a la Secretaría de Relaciones Exteriores el cambio. En este caso, la ley sigue diciendo Secretaría de Relaciones Exteriores, pero actualmente y desde 2014, la responsable de las denominaciones sociales y relaciones sociales es la Secretaría de Economía. Pero hasta este momento la ley sigue diciendo Secretaría de Relaciones Exteriores, pero es la Secretaría de Economía en la práctica. Ahora, el artículo 20 determina o preceptúa algo muy interesante y muy importante. El patrimonio de las asociaciones religiosas se constituye por los bienes que adquieran estas asociaciones religiosas, ya sea por un contrato de compraventa o un contrato de comodato, etcétera, y esto que les permita cumplir su objeto. ¿A qué vamos? A que las asociaciones religiosas tienen el derecho, ¿sí?, de adquirir propiedades para cumplir su objeto. Recordemos que en la época de Benito Juárez, cuando se da la separación del Estado e Iglesia, los bienes de la Iglesia pasan a formar parte del Estado, pero actualmente no. Ya desde la reforma de 1992 con Carlos Salinas de Gortari, se le regresa a las asociaciones religiosas esa autonomía o esa facultad que tienen de poder adquirir bienes inmuebles para cumplir con su objeto y poder construir templos. Y el mismo artículo 20 del reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público pues establece que estas asociaciones, ¿no?, van a poder adquirir los bienes inmuebles que resulten indispensables para cumplir con su objeto. Y si bien es cierto, no pueden tener demasiadas propiedades, pues no hay un límite. La ley no establece cuántos metros, cuántas hectáreas, no lo establece, pero dice que sean indispensables para cumplir con su objeto. Y esto va a resultar que, por ejemplo, las asociaciones religiosas
como la Iglesia Católica, la Iglesia mormona, el judaísmo mismo, pues compren propiedades para poder establecer este, inmuebles para obras de caridad, orfanatos, centros de recreación, etcétera, y pueden ir plenamente justificados que forman parte o indispensable para cumplir su objeto. Ahora bien, ¿qué podemos rescatar de este régimen de las organizaciones no lucrativas? Las asociaciones religiosas en el aspecto fiscal, ¿sí? En el aspecto fiscal, lo que va a pasar es que pues tienen la obligación únicamente de presentar contabilidad en algo llamado mis cuentas, ¿sí? Que no es una contabilidad electrónica como el de una persona lucrativa, como una sociedad anónima, por ejemplo, sino que es un sistema donde se registran los ingresos y gastos. Se tiene que hacer su declaración anual, claro que se tiene que hacer su declaración anual, donde se encuentra la relación de los ingresos, sus gastos y sus remanentes. ¿De qué viven las asociaciones religiosas? La ley de asociaciones religiosas y culto público dice, las asociaciones religiosas van a obtener sus ingresos a través de diezmos, cuotas, limosnas u otros ingresos que perciba la organización religiosa o la asociación religiosa. ¿Qué sucede? Esto en materia fiscal están exentos de impuesto, no pagan impuestos, pero sí tienen que llevar su registro para efectos de su declaración anual de ingresos y gastos. Hasta antes de 2014 no estaban obligadas a enviar contabilidad en medios digitales, pero a partir de la reforma de 2014 se crea esa obligación. Entonces podemos ver que aún las asociaciones religiosas siguen siendo opacas, al igual que los sindicatos, en materia de transparencia. ¿Por qué? Porque si una asociación religiosa declara que obtuvo 10 millones de pesos en diezmos y nada más se gastó 5 millones, hay un remanente de 5 millones. Si ese remanente lo vuelven a utilizar para las actividades de la iglesia, pues obviamente no van a pagar ningún impuesto. Si hay un remanente distribuible para los miembros, ellos sí van a tener que pagar el impuesto de la renta a través de una retención, pero eso se vuelve muy opaco, muy opaco. Pensemos por ejemplo, en los salarios o de los sacerdotes católicos, obtienen ingresos a través de limosnas o diezmos, y obviamente el pago que se les hace pues es a través de los mismos, y no hay como tal un registro de un CFDI, de una factura electrónica para respaldar esa salida de dinero. ¿Por qué? Porque las asociaciones religiosas, al no tener esa obligación, pues únicamente ellos dicen, yo me gasté 5 millones y 5 millones, o ingresaron 10 millones en diezmos y se gastaron 9 millones. O sea, no hay manera tan específica como lo es las donatarias. Por ejemplo, las donatarias autorizadas todo lo tienen que comprobar con facturas. Aquí no, aquí se vuelve una figura jurídica como es la AR opaco. Igual que los sindicatos en la parte de la comprobación de sus gastos. Entonces, hasta este momento estuvimos revisando lo que son las asociaciones religiosas, y vamos a pasar al siguiente tema. Bien, a continuación vamos a revisar el tema de las notificaciones. Este tema lo estimo conveniente revisar, porque en clase lo revisamos leyendo los artículos, pero por esto de la pandemia no concluimos, y también pues para darle mayor contenido teórico a nuestra evaluación. Las notificaciones en materia fiscal tienen una particularidad, sobre todo porque estamos hablando de un área especializada como lo es la materia tributaria. Y una notificación para efectos fiscales es un acto en virtud del cual la autoridad fiscal va a dar a conocer, va a comunicar a una persona física o moral una resolución administrativa, un acto administrativo que es un acto de molestia, u otra cuestión que sea dictada por la autoridad fiscal y que va a traer consigo efectos jurídicos
¿Y por qué efectos jurídicos? Porque va a crear derechos, va a modificar derechos, va a crear obligaciones o va a modificar o a extinguir obligaciones o derechos. Entonces, por esa razón, tiene consigo efectos jurídicos. Recuerden que los efectos jurídicos pueden ser crear, modificar, extinguir derechos u obligaciones. También una notificación en términos fiscales, pues es un acto de autoridad. Este acto de autoridad que se le da a conocer a una persona física o moral, un acto administrativo, y este acto administrativo, recuerden, es emanado de una autoridad administrativa, en este caso, aquella que depende del Poder Ejecutivo, que va a ser para nuestro ámbito fiscal la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria, inclusive también el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque pues, es un organismo que está adscrito a la Secretaría de Salud y que obviamente la Secretaría de Salud está adscrita al Poder Ejecutivo Federal. Entonces, este acto administrativo va a crear situaciones jurídicas. Volvemos a retomar el punto. Va a crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones y sobre todo, bueno, nosotros lo vamos a ver en la práctica muchísimo cuando nos llegan a auditar por parte del Servicio de Administración Tributaria o del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque desde que nos dan la notificación del inicio de facultades de comprobación de la autoridad fiscal o cuando nos notifican una multa, eso es un acto administrativo. ¿Y cómo se pueden dar a conocer los actos administrativos en materia fiscal? Nos dice el Código Fiscal de la Federación. Puede ser por notificación personal, una notificación por buzón tributario, ¿sí? Entonces, por una notificación por estrados y una notificación por correo certificado. Vamos a ver estas tres que son más comunes y que pues vamos a poderlas o las vamos a ir estudiando. Bien. Las notificaciones personales. Por ahí se tapa un poquito la definición que por la pantalla. Pero bueno, una notificación personal que es la forma, pues cuando son o cuando la autoridad fiscal va a ejercer facultades de comprobación o va a hacer una auditoría de gabinete, pues es aquella a través del cual un servidor público, ¿no?, está facultado y se le llama notificador, comunica directamente a la persona el acto administrativo emanado por la autoridad fiscal. Entonces, un servidor público que está facultado. ¿Por qué facultado? Porque sus atribuciones están establecidas en la ley, tiene un nombramiento y obviamente la ley lo faculta, comunica a la persona directamente un acto administrativo. Una resolución, puede ser una resolución que determine créditos fiscales, una multa, una autorización para recibir donativos, un rechazo para recibir donativos, pero bueno, la notificación personal se utiliza más cuando se van a hacer visitas domiciliarias, verificaciones domiciliarias y cuando se va a realizar una facultad de comprobación, es decir, una auditoría fiscal. ¿Cuáles son los requisitos de la notificación personal? Bueno, que la diligencia se tiene que practicar en horas hábiles. ¿Cuáles son las horas hábiles? De acuerdo al Código Fiscal de la Federación, entre las 7:30 y las 6 de la tarde. Aunque la autoridad fiscal también puede habilitar horas hábiles cuando se trate cuando lo estime pertinentes, cuando sea debidamente justificable. Por ejemplo, negocios que trabajan o que son nocturnos, pues va a habilitar horas hábiles. Es necesario que el documento que va a notificar la autoridad fiscal de carácter personal, en ese documento se pueda asentar la hora en que se practicó la diligencia y a partir de ese momento en el que se coloca que fue notificado, bueno, en esa hora y en ese momento es cuando se considera que está legalmente notificado el acto y se inicia como tal o va a tener efectos a partir de ese momento. Las actas levantadas deben contener una exposición pormenorizada de los hechos,
¿no? Va a decirme, se presentó el notificador de nombre tal, con número de identificación tal, sale una persona de tez clara, estatura de aproximadamente unos 70, etcétera, etcétera. Y en ese documento pues se va a señalar que el notificador se constituyó en el domicilio y cómo fue que se cercioró de que la persona que debía ser notificada vive o tiene su domicilio fiscal en ese lugar donde está practicando la diligencia. Y hay que ser muy cautelosos porque la autoridad fiscal puede cometer un error y ese error obviamente es una oportunidad a veces para el contribuyente, porque muchas veces, y les voy a platicar más adelante de un caso que espero les pueda dejar leer, que es muy amplio y que participamos en su solución, es yo me constituyo en el domicilio y al constituirme en el domicilio ahí señalado, decimos, en ese domicilio tenemos, vamos a pensar, aquí es calle o avenida Cuauhtémoc, número 10, ¿no? Y a lo mejor el notificador utilizó un GPS, Google Maps, Maps de Apple, etcétera. Y va y se construye ahí. Dice aquí, yo considero que es, porque aquí me marca la ubicación, aquí es. Pero vamos a suponer que no era Avenida Cuauhtémoc, que era calle Cuauhtémoc o privada Cuauhtémoc. Entonces, eso es un error garrafal que va a cometer el notificador, porque la persona podrá argumentar, a ver, aquí no me vinieron a visitar, ¿eh? Mi domicilio no es el que asentó ahí, ni siquiera con decirles que en el caso, yo tuve recientemente hace 2 meses, no, hace 3 meses ya, un tema con el Seguro Social, porque van y notifican y dan de baja el registro patronal de uno de nuestros clientes porque pues dice que no existía la empresa y empieza a describir las características del inmueble y dice, es un domicilio que parece una casa habitación, es color anaranjada, tiene un zaguán negro, o sea, y nada que ver con la empresa, ¿eh? Nada que ver. Entonces, obviamente eso se utiliza como medio de defensa contra la autoridad fiscal y decir, ¿sabes qué? No me notificaste debidamente, incurriste en una violación a a un derecho humano, en este caso es la garantía de audiencia, ¿sí? Que tengo que ser, que voy a ser molestado en mi persona, papeles, bienes o posesiones a través de un mandamiento escrito, ¿no? Que funde y motive legalmente las cosas del procedimiento y además incurriría en una falta de aplicación de lo que dispone el Código Fiscal de la Federación. Además, como punto número 4, la notificación personal se tiene que levantar un acta circunstanciada en el que se asiente que el notificador se constituyó en el domicilio respectivo y que en esta misma acta de notificación tiene que describir que requirió la presencia de la persona citada, es decir, se solicita ahí, se solicitó a la persona que salió, que dijo ser su familiar, que se constituyera en el domicilio para legalmente notificarla. Si no se encuentra, se tiene que dejar un citatorio. ¿Para qué? Para el día siguiente hábil, para que pueda ir el notificador nuevamente a notificar al representante legal o a la persona que se está buscando. Porque obviamente pues nadie nos obliga a estar sujetos o estar dentro de nuestro domicilio siempre. Nadie nos obliga. Y finalmente se tiene que redactar en la notificación, en el acta de notificación, que se constituyó en el día y la hora que señala el citatorio del domicilio indicado, en el caso de que haya dejado un citatorio previo, y pues en caso de que no se presente una vez que no lo encontraron, le dejaron un citatorio y no se vuelve a encontrar, pues ya se notifica a la persona que se encuentre. La notificación por buzón tributario. El buzón tributario o esta notificación por buzón tributario pues es un medio de comunicación vía electrónica. Un buzón tributario es como nuestro correo electrónico, como correo electrónico de la autoridad fiscal, como nuestro portal personalizado con la autoridad fiscal, donde el servicio de admisión tributaria pues nos va a dar a conocer comunicados, información, resoluciones, y que se lo va a comunicar al contribuyente. Entonces, el buzón tributario pues va a producir, o una notificación de buzón tributario va a producir efectos jurídicos
y va a permitir que el contribuyente pueda alegar y realizar lo que a su derecho convenga. ¿Por qué? Porque esta notificación por medios electrónicos va a surtir efectos legales. Por esa razón, las personas morales y las personas físicas están obligadas a tener activado su buzón tributario. El artículo 137, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación, en su sexto párrafo, nos señala que el contribuyente tiene 3 días para abrir el archivo, su notificación. De lo contrario, pues tendrá por notificado al 4.º día. ¿Cómo funciona el buzón tributario? El buzón tributario, ¿sí? Funciona de la siguiente manera. La autoridad fiscal nos hace llegar un correo electrónico, nos dice: te acaba de llegar un mensaje a tu buzón tributario. Ábrelo, por favor. Y una vez que nos vamos a la plataforma de buzón tributario, abrimos nuestro buzón tributario y en el buzón tributario, bueno, aparece el comunicado. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo es el buzón tributario. En la página del Servicio de Administración Tributaria, que es www.sat.gov.mx, está organizada de la siguiente manera. Para las personas que no están familiarizadas con su plataforma, está organizada de la siguiente manera. Aquí tiene atrás donde está el video, donde estoy, prácticamente estorbando ahí en el video, aquí dice empresas, y en esas empresas pues aparecen todos los regímenes, ¿no? Sector primario, sin fines de lucro, grupos coordinados, aquí dice sociedades cooperativas, por aquí atrás dice régimen general, y también nos habla de las personas físicas, por aquí atrás dice personas físicas. En la sección de declaraciones nos dice: si eres persona física, aquí presenta tu declaración anual, aquí haz tus pagos provisionales, aquí presenta tu declaración del régimen de incorporación fiscal, tu declaración informativa de operaciones con terceros. Si quieres hacer una factura electrónica sin contratar a un PAC, que es el proveedor, son proveedores autorizados certificados para emitir facturas electrónicas y te cobran, aquí lo puedes hacer gratuito. Generas tu factura, si quieres verificar la autenticidad de una factura electrónica. Si los del régimen de incorporación fiscal quieren hacer sus facturas, lo hacen aquí en factura electrónica en mis cuentas. Si quieren cancelar o recuperar una factura que ustedes ya tenían pero que no les llegó, pero sí se las emitieron, aquí lo pueden hacer. Trámites del RFC, pues pueden obtener aquí cédula de identificación fiscal, si tienen su RFC y contraseña. Si no tienen contraseña, hay una aplicación que salió hace como 15 días que se llama SAT ID, en la que las personas que son del régimen de asalariados y asimilados pueden solicitarla vía internet y se las dan, se las genera. Aquí pueden imprimir sus acuses del registro federal del contribuyente y generar la constancia de situación fiscal. La constancia de situación fiscal es un documento en la que aparece el nombre de la persona física o la razón social de la persona moral, domicilio y sus actividades económicas que están dadas de alta en el SAT. Las personas que no están dadas de alta en el SAT, pero van a entrar a trabajar y les piden que su RFC, lo pueden obtener ahí donde dice obtén tu RFC con tu CURP. Los patrones que pues de alguna forma van o las empresas que van a tener trabajadores y quieren ellos mismos darlos de alta, lo pueden dar ahí en inscribe a tus trabajadores en el RFC. Si una persona física o una persona moral dicen: oye, ¿sabes qué? Yo creo que yo me dedico a hacer contenido o a lo mejor me dedico a vender autos, pero ahora quiero vender papelería. Bueno, tenemos que hacer una modificación de actividades económicas que aparece ahí en presente el aviso de actualizaciones y actividades económicas. Aquí pueden consultar los adeudos fiscales, pagarlos, solicitar la condonación de multas, garantizar los adeudos fiscales, etcétera. Devoluciones y compensaciones. Este apartado es el más popular. ¿Por qué? Porque aquí le dan seguimiento a las devoluciones de impuesto de las personas físicas y las personas morales cuando es el tema del IVA. Pero aquí este apartado es el más, creo que yo diría yo, uno de los más, concurridos, y lo de la factura. Aquí en otros servicios fiscales tenemos genera tu constancia de situación fiscal, ya lo había explicado. Y algo importante, la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Nos dice si una persona física o moral está bien ante la autoridad fiscal. Vamos a ver cómo se obtiene la opinión de cumplimiento. Lo que hacen es ustedes aquí colocar el RFC
el CAPTCHA que tenemos aquí. Y aquí nos va a generar esa opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. ¿Para qué sirve este documento? Que tiene su fundamento en el artículo 32D, si no mal recuerdo, del Código Fiscal de la Federación, y sirve para que otra empresa o el mismo gobierno, cuando va a haber una licitación pública, te diga, a ver, quiero que me compruebes que estás al corriente de tus obligaciones fiscales. Bueno, este documento es el que va a acreditarte. A veces tarda en que nos dé ese documento, pero bueno, tenemos que estar aquí a la expectativa y a la espera. Y ahorita consultamos el buzón tributario. El buzón tributario aparece aquí, buzón tributario. Y miren, esta página siempre falla y hay que estarle insistiendo, porque los clientes, muchos de nuestros clientes nos la solicitan cada semana o cada mes. Varios de ellos que tienen licitaciones o contratos con el gobierno, pues el gobierno se los pide cada mes para irles pagando sus respectivas facturas. Este es el ejemplo de una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Viene el nombre de la o razón social de la institución y aquí aparece. Lo voy a hacer un poquito más grande para que podamos alcanzar a leerlo. Dice, respecto de respuestas de opinión, en atención a su consulta sobre el cumplimiento de obligaciones, se le informa lo siguiente. En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que revisa la opinión de cumplimiento contenidos en la resolución miscelánea fiscal vigente, por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo. La presente opinión es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados. El SAT se reserva sus facultades de verificación. Revisión practicada el 27 de mayo a las 9:14. En este caso lo revisé a las 9:14 del día miércoles. Pero, si no presentamos una declaración, el siguiente mes va a aparecer ahí que es negativa. Va a aparecer así, negativa, va a aparecer aquí arriba, en sentido negativo, y te va a aparecer todas las declaraciones que tu contribuyente o tu cliente le faltan por hacer. Una recomendación, cuando tengan a su cliente y les diga, oye, quiero que me lleves mi contabilidad, y que les diga, empiecen a llevar desde 2018, no sé, 20 en adelante, ustedes digan, no, primero déjame verificar tu situación fiscal y te hago una propuesta. Previo a la propuesta, tienen que revisar este documento, porque muchas veces el cliente puede decir a partir de 2020, pero puede aparecer que tenga declaraciones pendientes de 2017, 18, 19, 20, y hay que cobrarle por actualizarlo. Entonces, el buzón tributario, le damos aquí clic en el buzón tributario, y el buzón tributario va a estar principalmente donde dice mis expedientes. Si yo le pongo mis notificaciones, me van a aparecer todas las notificaciones de carácter fiscal que me han llegado. Aquí dice pendientes. Aquí en la parte de pendientes, ¿sí?, me dice cuáles van a ser las notificaciones que yo no he abierto. Pero si yo ya he abierto unas y quiero recuperar la resolución, le pongo aquí en notificados y aquí voy a poder consultar todas las que ya hayamos recibido. Si yo le pongo aquí hay varias, ¿sí? Varias. Entonces, aquí yo les decía, yo quise poner el de la donataria para que vean ustedes todas las resoluciones y todas las notificaciones que nos llegaban cuando nos rechazaban. Vamos a ver esta del 2017, yo le pongo aquí, ¿qué puedo ver? El aviso de notificación, que es como si fuera nuestra acta circunstanciada de que nos notificaron, ¿no? Que es esta. Y aquí me va a decir cuándo me notificaron y en qué día yo abrí el archivo. Y si yo quiero ver la notificación como tal, sería aquí en el acto administrativo. Y en el acto administrativo me va a aparecer
como tal la resolución. Y en esta resolución me dice, si alcanzamos a ver, nos va a aparecer aquí, se le informa aquí, o sea, aquí el efecto jurídico es de la negativa de una autorización. Dice, no procede a que reciba donativos, eso fue en el 2017. Viene por ahí la explicación de por qué no, qué tengo que hacer, qué me recomienda, etcétera. Y así nos notifica la autoridad fiscal. Cuando no son, repito, no son actos de ejercicio de facultades de comprobación, es decir, que no los vayan a auditar, casi todo va a ser notificado por buzón tributario. Cuando es una empresa más pequeña, todas las notificaciones, si es que te van a auditar, lo van a hacer a través de buzón tributario y te van a ir pidiendo información fiscal. A eso se le llama auditorías electrónicas. Y esto es el buzón tributario, ¿sí? Entonces aquí pueden ustedes crear una carpeta, si quieren llamarle de otra manera, y los pendientes van a llegar aquí, ¿sí? Cuando nos llega una notificación, ¿no? A nadie le gustaría que estemos aquí en pendientes, porque pues siempre nos infartamos cada que aparece algo ahí, porque pues, es algo, no es algo bueno, pero bueno, entonces, espero que haya quedado claro esta parte y ahorita regresamos a seguir el tema de las notificaciones, pero sí quería explicarles el tema de cómo funciona el buzón tributario. Y el buzón tributario va a permitir que estemos comunicados con la autoridad fiscal. Entonces, y por ejemplo, les mencionaba yo, aprovechando ya que estoy aquí en el portal, que la constancia de situación fiscal, esta también la solicitan mucho, sus clientes se la van a estar solicitando mucho. ¿Qué tengo que hacer yo? Darle aquí en obtener generar tu constancia de situación fiscal. Le doy generar constancia. Y en la constancia me va a aparecer como tal la constancia que tenemos aquí. Entonces aquí me va a aparecer el nombre, lo que les decía yo, el nombre de la institución, la fecha de inicio de operaciones, el domicilio fiscal y las actividades económicas, ¿no? Sobre las cuales están en el acta y que están aquí en la página del SAT. Y, por supuesto, las obligaciones que tienes que cumplir. Y aquí la misma autoridad te dice, a ver, esas son las obligaciones que tienes que cumplirme. En el caso de donatarios, tu declaración anual informativa de ingresos y gastos, ¿sí? Tu declaración informativa anual del remanente distribuible, tu transparencia de donatarias, ¿sí? Que es, y además los donativos recibidos en efectivo, así como piezas de oro cuyo monto es superior a 100,000 pesos por el tema de la declaración de lavado de dinero, y la informativa con partes relacionadas de servicios y bienes recibidos en donación. Hay que hacer una declaración especial para ello si es que sucedió eso. Ahora bien, esa es nuestra constancia de situación fiscal. Si quieren agendar una cita, etcétera, ¿no? Pero sí quería yo que vieran o identificaran cómo es el buzón tributario, ¿no? Y si hay alguna, por ejemplo, lo que vimos aquí fue notificaciones, pero aquí también en los expedientes hay comunicados, la autoridad fiscal lanza comunicados, y te va diciendo aquí, como una especie de noticias o recordatorios. Te puede decir, se te invita a cumplir con tus obligaciones fiscales, te las vas a llegar a través de un comunicado, no de una notificación. Bien, regresamos a nuestro tema. Yo creo que si ustedes llegan a tener dudas, sí me gustaría que me les hicieran llegar a través de la actividad del video y me puedan decir, en un tema práctico de esta forma, si tienen alguna duda de, a lo mejor, maestro, que queremos ver, que nos gustaría ver, los que no sepan el funcionamiento del portal, sobre todo en declaraciones, facturas electrónicas, etcétera. Pero bueno, ya se los dejo a su consideración. Ahora, ¿qué sucede con las notificaciones por estrados? Cuando la persona que se le deba de notificar no la localicen en su domicilio, que esté
en el Registro Federal de Contribuyentes se ignore el domicilio del contribuyente o de su representante legal, desaparezca o se oponga a la diligencia de notificaciones que no quiera, que se niegue, diga yo no me avino, no me notifican ni le cierran la puerta, pues se le va a tener que notificar por estrados. Y el artículo 134, fracción tercera, señala que al notificarse por estrados es decir, en el SAT y en su página de internet hay algo que se llama estrados. Los estrados se pegan unas hojas, ¿sí? En los SAT, vaya, en los edificios del SAT, no afuera, se pegan esos estrados donde se notifican o bien a través de su página de internet, decir, a ver, la persona fulanita de tal tiene un acto pendiente de notificar, por favor pase, ¿no? O se notifica también el acto o el número de resolución. No, yo tuve un caso específicamente de ¿sí? Que es de una constructora, ¿sí? Una constructora en la Ciudad de México. Se le auditó y lo llevamos en el despacho donde yo trabajaba, en el medio de defensa, y se le notificó por estrados. Ese caso se lo voy a platicar yo más adelante, pero no se les voy a olvidar este concepto de la notificación por estrados, porque es cuando la autoridad fiscal pues diga que no se localizó, se ignoró el domicilio del representante o del contribuyente o se puso a la diligencia, que tiene que estar, para recurrir a esta notificación, tiene que estar debidamente documentado, ¿eh? No puede decir la autoridad, decir, no lo encontré, lo notifico por estrados, no, porque es una notificación excepcional. Para usarse hay que agotar muchos medios y no es tan fácil. Entonces, hay que tomarla en consideración. Un concepto muy interesante también y muy importante para efectos de nuestra asignatura y para efectos del examen es la negativa ficta. De acuerdo al Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la negativa ficta posee dos conceptos. Primero, es la resolución que debe entenderse en sentido negativo y se actualiza por el silencio de la autoridad. Cuando le pedimos a la autoridad fiscal una consulta fiscal o interponemos un recurso de revocación o le pedimos una condonación y transcurren 3 meses, que es el plazo para que se decrete la negativa ficta, pues tenemos que entender que nos negó, ¿sí? Vamos a poner que ustedes les dicen, tienen un error en su calificación y ustedes argumentan que la maestra o el maestro se equivocó, vamos a pensar en una revisión con el profesor o con la jefa de carrera y vamos a pensar que no pasan 3 meses porque sería muchísimo, pero vamos a pensar que el reglamento dijera, vamos a pensar, es un ejemplo, que en un mes. Si en un mes el maestro no le da respuesta, se entenderá que están reprobados, o sea, que lo resolvió en sentido negativo. Entonces la negativa ficta significa eso. Pasando 3 meses, lo que le hayamos preguntado a la autoridad fiscal, si interponemos un recurso de revocación, pues será considerada una respuesta en sentido negativo. Otro concepto de negativa ficta es el sentido de la respuesta que la ley presume ha recaído una solicitud, petición, una instancia formulada por escrito, cuando la autoridad fiscal tampoco conteste ni resuelve en un determinado periodo, lo que habíamos señalado. Entonces, si yo solicito una autorización para ser donataria autorizada y no me ha respondido la autoridad fiscal en 3 meses, se da por hecho o se entiende que no los negó. Aunque la autoridad fiscal tarda un poquito más, ¿eh? O sea, la autoridad fiscal te dice, mira, aún no termino de revisar tu acta, ya pasaron 3 meses, si quieres, tramita un juicio de nulidad, lo que quieras, pero te lo vamos a resolver, porque tienen mucha carga de trabajo. Pero, ¿podemos interponer un medio de defensa contra una negativa ficta? Claro que sí, y procede el juicio contencioso administrativo. Nos podemos defender ante una negativa ficta, claro, con el juicio contencioso administrativo. Bien, la negativa ficta también lo señala el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación al establecer que cuando se le haga una petición a la autoridad fiscal y no es resuelta en 3 meses sin que se notifique la resolución,
pues el interesado, en este caso el contribuyente, podrá considerar que la autoridad fiscal lo resolvió en sentido negativo y puede interponer sus medios de defensa que estime pertinentes. Lo que les mencionaba, ¿qué procede? El juicio contencioso administrativo o también llamado juicio de nulidad. Por lo tanto, la negativa ficta es la respuesta en sentido negativo por parte de la autoridad fiscal que ante su silencio y ante la falta de respuesta en un plazo establecido que es de 3 meses, se le da el derecho al contribuyente de interponer los medios de defensa que estime pertinentes para controvertir dicha omisión. En este caso, vuelvo a ser reiterativo, el juicio contencioso administrativo o el juicio de nulidad. Entonces, hasta este momento, y resumiendo el tema o los temas que hemos visto en esta clase que va a ser publicada para el día jueves 28 de mayo, estos puntos importantes: asociaciones religiosas, el tema de las notificaciones, por supuesto, y el tema de buzón tributario, para qué sirve, las notificaciones, entre otros. Bueno, y por el día de hoy es todo. Yo les exhorto a que puedan hacer sus actividades de la mejor manera posible. Y las actividades que vayan teniendo dudas, pues bueno, me pueden escribir por el chat de WhatsApp. Nos vemos mañana, día viernes, para nuestra siguiente sesión. Esa sí la vamos a hacer por Zoom, en el horario respectivo que nos corresponda en nuestra asignatura. Les recuerdo, todo viene en el examen, incluyendo todo el contenido que veamos en Zoom y todo el contenido que veamos en estas presentaciones de videos. Que tengan un excelente día.